Bueno, comenzamos con la unidad 3, donde vamos a trabajar con funciones, un concepto central en este curso. Y en general, bueno, cuando vayan avanzando en matemática, en la carrera, van a ver que es un concepto fundamental, en particular por su potencial para representar, modelar situaciones de la vida real y poder analizarlas matemáticamente de esa manera, a través del concepto de función. Pero bueno, nosotros vamos a ir a lo básico ahora. Vamos a empezar por recordar qué significa, cuál es el sentido del concepto de función, qué es una función, cuáles son sus principales elementos, los conceptos más básicos relacionados con una función, ¿no? Y para eso vamos a un ejemplo introductorio muy sencillo, muy elemental, cuyo único objetivo es recordar justamente algunas nociones, algunos términos relacionados con el concepto de función. En este ejemplo vamos a encontrarnos con dos conjuntos formados cada uno de ellos por algunos valores numéricos. Les repito, es un ejemplo muy elemental, solo para recordar algunas nociones básicas. Supongamos que el conjunto está formado, este primer conjunto está formado únicamente por esos números enteros del 1 al 6, mientras que el segundo conjunto está formado por los siguientes números. Bien. Y lo que hacemos es, a cada elemento, vamos a establecer una relación entre estos dos conjuntos. De modo que a cada elemento del primer conjunto le vamos a asignar un elemento del segundo conjunto. Por ejemplo, supongamos que lo hacemos de la siguiente manera, una entre las muchas formas posibles que podríamos haber elegido. Supongamos que al 1 le asignamos el 7, al 2 le asignamos el 9, al 3 le asignamos el 11, supongamos que al 4 también le asignamos el 11, a 5 le asignamos el 4, mientras que finalmente a 6 le asignamos el menos 1. De esta forma hemos establecido una relación entre los dos conjuntos, asignándole a cada elemento del primero un elemento del segundo. Esa relación, esa forma de relacionar estos dos conjuntos, la vamos a representar con un nombre. Supongamos que lo representamos con la letra F, que es la letra que se suele utilizar para funciones, ¿no? Y que se aplica en esta dirección, ¿no? Porque empezamos tomando elementos de acá, del primer conjunto, y luego le asignamos elementos del segundo. A este conjunto, que es el conjunto de salida de esta relación, lo vamos a llamar dominio. Y para referirnos a todos los elementos de dicho conjunto de manera general, esto va a ser muy útil cuando el conjunto tenga muchos elementos, infinitos elementos, vamos a utilizar un símbolo, una variable, que haga referencia de forma general a todos los elementos del conjunto. Y esto va a ser lo que se denomina la variable independiente. Mientras que el conjunto de llegada va a ser el codominio, y también le vamos a asignar una variable a los elementos de dicho conjunto, por lo general es y es lo que llamamos la variable dependiente. De forma tal que cada vez que elegimos un valor de x, esta relación f le asigna un valor de y, del codominio. Eso se puede simbolizar de la siguiente manera. F, a cada valor de x, lo representamos así, entre paréntesis, al lado del nombre de la relación, entre paréntesis, vamos a poner los valores
de la variable independiente, a cada elemento de x, a cada valor de x, esta relación le asigna un valor de y, de la variable independiente. Fíjense que todavía no me refiero a f como función, sino simplemente como relación entre conjuntos, porque aún falta aclarar qué condición está cumpliendo esta relación para que sea realmente una función, para que realmente nos encontremos en este caso ante una función y no una simple relación entre conjuntos. Fíjense que utilizando esta forma simbólica de referirnos a la asignación de valores, podríamos decir que f a 1 de x le asigna el valor 7 de y, que f a 2 de x le asigna el valor 9 de y, y así seguir, ¿no? F de 3 sería 11, también f de 4 es 11, f de 5 es 4 de y, mientras que finalmente f de 6 es menos 1 de y. En este caso son todas las asignaciones que tenemos, ¿no? Porque son pocas, son pocos elementos en cada conjunto. Bueno, ahora sí, ¿por qué esta relación entre conjuntos es una función? Vamos a aclararlo acá abajo. F es una función, y esta vendría a ser la definición de función, ¿no? Porque a cada elemento del dominio le asigna un valor del codominio. Esto es lo que llamamos la condición de existencia. O sea, para cada valor del dominio, sin excepciones, para cada valor del dominio, f asigna algún elemento del codominio. Y además, dicho valor o elemento del codominio que estamos asignando es único. Esa es la condición de unicidad. Ven que a 1 de x del dominio solo le toca un valor, uno y solo un valor del codominio. A 2 también, un valor del codominio. Y así a cada valor del codominio le toca uno y solo un valor del codominio. Bueno, esa es la condición entonces que hace que esta relación sea efectivamente una función. Bueno, entonces este primer ejemplo nos sirvió para recordar la definición de función. Aprovechémoslo un poco más, ya que lo tenemos representado. Este detalle de qué valor de y asigna la función, ahora sí llamamos la función, a cada valor de x, también lo podríamos representar de forma ordenada en una tabla de valores, ¿no? Donde a cada valor de x de la primera columna lo acompaña el valor de y correspondiente en la segunda columna. En este caso, para 1 de x, una vez más tenemos 7 de y, para 2 de x, 9 de y, para 3, 11, para 4, 11, para 5, 4 y para 6, menos 1. ¿Sí? Una forma muy habitual de representar los valores de una función. Algo más, esto es muy importante. Acá estamos hablando de dominio, de codominio, pero también hay otro conjunto que nos va a importar mucho, que es la imagen, que incluso suele ser más importante que interpretar cuál es la imagen que interpretar cuál es el codominio. A ver, veamos en este ejemplo, ¿no? El dominio está formado, esto lo podemos escribir de manera más compacta, detallando entre llaves cuáles son sus elementos. En este caso son los números que van del 1 al 6, ¿no? Que incluso
Si lo queremos hacer de forma aún más compacta, podríamos decir que son todos los valores de x pertenecientes a los naturales, o a los enteros, tales que son mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 0. ¿No? El codominio, por otro lado, ahí los números son un poco más desordenados, no siguen un patrón tan claro, son los siguientes. Si los escribimos de menor a mayor, son estos números. El dominio y el codominio no tienen por qué tener la misma cantidad de elementos como se ve en este ejemplo. Ahora, estos valores del codominio no fueron todos utilizados por la función. Solo utilizamos una parte del codominio en las asignaciones que realiza la función. Bueno, dichos elementos que fueron efectivamente utilizados por la función son lo que componen la imagen de la función, que en este caso estaría formada por -1, 4, 7, 9 y 11. Los valores de i que fueron asignados a algún valor de x. Entonces, esa distinción entre lo que es la imagen y lo que es el codominio. El codominio es el conjunto de todos los valores que la función podría asignarle a los valores del dominio. Mientras que la imagen es concretamente el subconjunto del codominio formado por los valores que efectivamente fueron asignados a algún elemento del dominio. Y por último, para terminar de aprovechar este ejemplo introductorio, recordemos la noción de gráfico, ¿no? de gráfico de una función. ¿Cómo podríamos volcar esta información de la tabla de valores en un gráfico? Bueno, las funciones las graficamos en el plano cartesiano, donde utilizamos un eje para cada variable. El eje horizontal es para los valores de la variable independiente, x. El eje vertical es para los valores de la variable y, la dependiente. Fíjense que esto de variable independiente, dependiente, esa forma de referirnos a ellas, tiene que ver con el hecho de que el valor de y depende del valor de x, ¿no? Es decir, el valor de x uno lo toma libremente del dominio, pero una vez que elegimos qué valor de x nos interesa, el valor de y queda completamente determinado, porque a ese valor de x la función le asigna un valor específico de y. Entonces, si yo hice mi elección independientemente de este valor de x, el valor de y depende de esa elección. Elegí x igual a 1, bueno, y tiene que valer 7, entonces, de acuerdo a esta función. Bien, entonces, representaríamos los valores de x sobre el eje horizontal. Podemos utilizar una escala, deberíamos utilizar una escala en cada eje. Acá es sencillo porque van del 1 al 6. En el cruce tenemos tanto el 0 de x como el 0 de y, ¿no? Entonces, respetando una escala, tendríamos estos valores de x. Mientras que en el eje y, bueno, un poco más variados los valores, que van desde el -1 como mínimo hasta 11. Así que, siguiendo nuestra escala de 1 en 1, lleguemos a 11. Acá arriba. Bueno, y por ejemplo, la primera pareja de valores es 1 de x, 7 de y. A esto le vamos a asignar, a cada pareja le va a corresponder un punto del plano. Un punto del gráfico de la función. A 1 de x le toca 7 de y. Entonces, conectamos dichos valores, dichas coordenadas, y acá tenemos el punto 1, 7 de la función. Siempre va primero, en los puntos del plano, siempre va primero el valor de x y luego el valor de y. Son pares ordenados. Tienen que respetar un orden sus coordenadas. Primero x, luego y. Al valor 2 de x le corresponde el valor 9 de y. Bueno, los conectamos y acá tenemos otro punto del gráfico que es 2, 9. Y así con las otras parejas de valores, ¿no?
A 3 de X le corresponde 11 de Y, bueno, ahí habrá otro punto. A 4 también le corresponde 11 de Y, así que habrá otro punto a la misma altura, porque los valores de Y determinan la altura de los puntos, ¿no? Para coordenada X5 tenemos el valor 4 de Y, y para el valor 6 de X tenemos el valor, acá abajo, menos 1 de Y. Bien, esos serían los puntos de nuestro gráfico. En este caso, los únicos puntos, no es que los tenemos que unir para obtener una curva que represente a la función, porque solo estos valores de X pertenecen al dominio de la función. En los otros valores de X no existe esta función. Cuando uno sabe que la función, que el dominio abarca todos los valores de X y solo tenemos estos puntos, ahí sí, para tratar de más o menos aproximar cuál sería el valor de la función en los otros puntos, conectamos esos puntos con una curva apropiada para más o menos deducir cuál podría ser el valor de la función en los restantes valores de X, ¿no? Bien. Bueno, esto más o menos es lo que podíamos recordar a partir del ejemplo introductorio, que tenía la particularidad muy simple de que tanto el dominio como el codominio, la imagen, estaban formadas por solo algunos números, algunos elementos. En los ejemplos que nos van a interesar a nosotros, los ejemplos ya más normales, de dificultad más normal, tanto el dominio como el codominio, la imagen, van a estar formados por infinitos elementos. Y no vamos a poder decir uno por uno qué valor de Y le toca a cada valor de X del dominio. Tenemos que tener alguna forma general de especificar todas esas asignaciones de valores, ¿no? Alguna forma general de identificar qué valor de Y le corresponde a cada valor de X cuando hay infinitos elementos en nuestro dominio. Vamos a hablar un poco de eso. Una forma de representar de manera general los valores de una función, incluso cuando tiene infinitos elementos en el dominio, es un gráfico, como el que acabamos de hacer. En este caso con infinitos puntos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente gráfico. Volvemos al plano cartesiano, en este caso para representar algo un poco más complejo. Una vez más, en el eje horizontal X, la variable independiente, en el eje vertical Y, la dependiente, y en este caso, los valores de X y de Y van a tener un significado concreto. X va a medir el tiempo en horas, mientras que en Y vamos a representar temperaturas en grados centígrados. Supongamos que este gráfico que vamos a ver a continuación resulta de haber medido en cierto día, en cierto intervalo de tiempo, cómo fue evolucionando la temperatura a medida que pasaba el tiempo. Supongamos que hicimos ese estudio durante un intervalo de tiempo de 10 horas, comenzando desde la hora 0 y llegando hasta la hora 10. Mientras que en el eje Y fuimos representando las temperaturas que se iban registrando, ¿no? No necesariamente fue la hora 0 a 10 del día, quizá el estudio empezó a las 3 de la tarde, por ejemplo, pero en ese momento pusimos el cronómetro en 0 y a partir de ahí empezamos a medir el tiempo, ¿no? Bueno, y supongamos que era un día de invierno, se registraron temperaturas no muy altas, incluso en el momento 0 de nuestro estudio, la temperatura arrancó en 1 grado, a partir de ahí fue subiendo, hasta que a las 3 horas la temperatura llegó a ser de 7 grados,
Luego comenzó a descender nuevamente, hasta que a las 5 horas llegó a ser de 0 grados la temperatura. Continuó descendiendo, hasta que a la hora 7 se alcanzó un mínimo de menos 5 grados, es decir, 5 grados bajo cero. Luego volvió a aumentar, a la hora 9 llegó a 9 grados una vez más, y siguió aumentando hasta la hora 10, donde termina el análisis, el estudio. A la hora 10 la temperatura fue de 3 grados. Bien, este gráfico entonces nos dice, de algún modo nos dice cuál fue la temperatura en cada instante, en cada uno de los infinitos instantes de tiempo entre la hora 0 y la hora 10. Para algunos horarios puntuales conocemos con exactitud la temperatura. Además acá, para mayor simplicidad, en esos puntos utilicé valores enteros, podrían haber sido con decimales. Pero bueno, para los otros instantes de tiempo, más o menos, de forma aproximada, podríamos deducir, mirando el gráfico, cuál fue la temperatura correspondiente, ¿no? Entonces, de alguna forma, este gráfico contendría la temperatura correspondiente a cada uno de los valores de x del dominio, que, aclaremos, acá el dominio sería, como son todos los valores de x, todos los instantes de tiempo, entre la hora 0 y la hora 10, estamos cubriendo todo un segmento de la recta, todo el segmento que va de 0 a 10, es decir, el intervalo que va de la hora 0 a la hora 10, incluidos esos horarios extremos, porque a la hora 0 conocemos la temperatura y a la hora 10 también. Acá el codominio estaría formado por todas las temperaturas que podríamos haber obtenido en este día. Pero si lo que nos interesa es la imagen específicamente, o sea, cuáles son las temperaturas que realmente se verificaron en este intervalo de tiempo, veríamos que las temperaturas van cubren un rango que va, a la imagen se la llama rango muchas veces, va desde menos 5, la temperatura más baja, hasta 7, la temperatura más alta. Y en el medio cubrimos todas las temperaturas, ¿no? En algún momento pasamos por cada una de las temperaturas intermedias a menos 5 y 7. Así que podemos decir que cubrimos todo el intervalo de temperaturas que va de menos 5 a 7. Además, podríamos, gracias a nuestro gráfico, identificar cuándo se alcanzó el máximo, ¿no? El máximo absoluto de la temperatura en este intervalo de tiempo. Algo que suele ser interesante cuando uno analiza una función, más cuando esa función representa alguna situación de la vida real, como las temperaturas. El máximo fue de 7 grados, podemos ver, a las 3 horas del estudio. O sea, el punto de coordenadas 3 de x, 7 de y, este punto. Ahí se alcanzó el máximo. Mientras que el mínimo fue de menos 5 grados a las 7 horas. Es decir, el punto 7 de x menos 5 de y. Incluso podríamos ver en qué tramos de tiempo, en qué intervalos de tiempo la temperatura creció. Podríamos decir que lo que llamamos los intervalos de crecimiento de la función, en este caso de la temperatura, que abreviamos como IC, se dieron cuando la temperatura creció entre la hora 0 y las 3 horas. O sea, en el intervalo que va en el tiempo desde la hora 0 a la hora 3. Fíjense que cuando hablamos de intervalos de crecimiento, nos referimos no a los intervalos de temperatura, sino a los intervalos horarios
en los que aumentó la temperatura. ¿De qué hora a qué hora aumentó la temperatura? Bueno, de la hora 0 a la hora 3. En este caso, importante, con paréntesis en los extremos. Porque fíjense, por un lado, que a la hora 3 la temperatura deja de aumentar para luego comenzar a decrecer. O sea, en este punto es como si se estacionara la temperatura por un instante. No crece ni decrece. Así que no puede estar incluida ni en el intervalo de crecimiento, ni luego tampoco estará incluida en el de decrecimiento. Por otro lado, en la hora 0, si bien a partir de ahí la temperatura crece, no podemos asegurar que en ese instante específico creciera, porque no sabemos lo que ocurría antes de esa hora. Quizá lo más probable venía aumentando la temperatura, pero tal vez hizo esto la temperatura, y no podemos asegurar que en 0 aumentó, así que tampoco lo vamos a incluir en el intervalo de crecimiento. Del mismo modo, si miráramos el otro intervalo de crecimiento, diríamos que va desde la hora 7, con paréntesis, a la hora 10, donde terminó el análisis. Luego no sabemos qué pasó. Del mismo modo, podríamos hablar de los intervalos, en este caso un único intervalo, de decrecimiento. ¿Cuál fue el intervalo de decrecimiento? El que va de la hora 3, donde alcanzó el pico y empezó a bajar, donde alcanzó el punto máximo, la hora 3, y empezó a bajar hasta la hora 7, donde se alcanzó el mínimo. Así que entre las 3 y las 7 horas, la temperatura estuvo en decrecimiento. Por último, podríamos aprovechar este gráfico para hablar de algo que es muy importante cuando estudiamos funciones, suele ser muy importante, que son las raíces. Es determinar dónde están las raíces de la función. ¿Qué son las raíces de una función? Podemos interpretar este concepto de dos maneras. Analíticamente, son los valores de x, o sea, del dominio, en los cuales f de x, o sea, la función evaluada en esos valores de x, da como resultado es igual a 0. O sea, valores de x para los cuales el valor de y correspondiente es 0. Gráficamente, son los valores en los que el gráfico de la función corta al eje x. Porque si la función vale 0, si la variable y vale 0, que es el resultado de la función, quiere decir que nos encontramos sobre el eje x, ya que y mide la altura. Si y es positivo, vamos a estar arriba del eje x. Si y es negativo, vamos a estar por debajo. Entonces, si y es igual a 0, quiere decir que estamos justo sobre el eje x. Y fíjense que en esta función eso ocurre a la hora 5 y a la hora 9. Por lo cual, uno diría que las raíces de esta función, de este ejemplo, son entre llaves, porque son valores puntuales aislados, 5 y 9. Nunca entre paréntesis, porque estaríamos diciendo que las raíces son todos los números que están en el intervalo de 5 a 9. Y no, son dos números puntuales, 5 y 9. Por eso cuando son valores puntuales, entre llaves. Cuando es todo un intervalo, entre paréntesis o entre corchetes. Por último, también puede tener importancia saber cuál es la ordenada al origen del gráfico. La ordenada al origen, primero que nada, les recuerdo que los valores que van sobre el eje X se llaman abscisas.
los valores de x son los valores de las abscisas. Mientras que los valores de y son los valores, se llaman ordenadas. Y bueno, ordenada al origen es la ordenada que tenemos, el valor de la ordenada cuando x es igual a 0. En este caso, en 0 de x la función vale 1. Uno podría decir también, podríamos decirlo de dos maneras, ¿no? Podemos decir que es el valor de y cuando x es igual a 0, o dicho de otra forma, es el valor en el que el gráfico corta al eje y. En este caso 1. Así que para esta función la ordenada al origen es y igual 1, o sea el punto 0, 1. Fíjense que para las raíces, los puntos, como había una raíz en 5, ese punto sería 5, 0, porque ahí dijimos y vale 0. Mientras que en la otra raíz, en 9, el punto correspondiente del gráfico sería 9, 0. Bueno, esto en cuanto a la introducción a funciones, para recordar algunos conceptos, algunos elementos importantes en las funciones. Luego, en los videos que siguen, las grabaciones que siguen, empezaremos a preocuparnos un poco más por algunos tipos particulares de funciones que nos van a interesar en el curso. Por ahora, dejamos acá.